Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Tentado como nosotros y al mismo tiempo más que nosotros. Leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y versículos 11 y 12. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás está interesado en tentarnos lo más posible. No necesita utilizar mucho de su tiempo ni de su poder para llevarnos a ceder. Estaba particularmente interesado en llevar a Jesús hasta el punto de ceder a la tentación. Satanás le probaba en cada punto donde probarme a mí, hasta llevarme a pecar. Lo ha intentado en vano, ha fracasado completamente. No consiguió llevar a Jesús a consentir el pecado. En ningún punto en que yo pueda ser tentado. Ha probado Jesús en cada punto que cualquiera de vosotros puede ser tentado hasta hacernos pecar y ha fracasado totalmente. Incluye a todos. Jesús ha obtenido la victoria sobre todas las tentaciones y para todos. Una vez que tentó a Jesús en todo aquello que nos ha probado a nosotros, le probó todavía más, sobre todos los puntos en que lo ha hecho a cada individuo de la especie humana a fin de llevarle a ceder a la tentación. Satanás ha fracasado igualmente. Satanás, el autor de toda tentación, ha probado a Cristo en todos los puntos en que es capaz de imaginar una tentación. Le ha probado con una intensidad que jamás ha utilizado sobre hombre alguno. Por tanto, habéis sido liberados en Cristo. Del lado de Satanás la derrota es aplastante y en todos los ámbitos. La victoria de Jesús es absoluta. En Cristo somos vencedores sobre Satanás. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 30, «Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí». En Cristo, Satanás es para nosotros un enemigo completamente vencido y al límite de sus fuerzas.